cómo es que tenemos que hacer para identificar cuál es el tip correcto para nuestra clienta, nuestra uña, etc. Hay una cosa a tener en cuenta que es qué tipo de tip elegir para trabajar. Y esto aplica no solo a dipping, sino a todos los tipos de aplicaciones de uñas. Con respecto a qué tipo de tips usar, la verdad es que a mí los que más me gustan son los transparentes, ¿sí? Pero además de eso tenemos con distintas formas. Tenemos los que ya vienen con una punta definida o, como es el caso de estos, justo estos dos, son los dos para punta cuadrada, ¿sí? O square. Y lo que cambia es el tipo de curvatura que tienen. Es decir, estos son bastante más planos, como pueden ver, con el cual podemos llegar a lograr estructuras más de tipo americanas. Ven que mucha curvatura no tienen, pero que nos sirve para adaptarlo a otro tipo de formas, ¿sí? A otro tipo de punta. Y después tenemos estos otros, por ejemplo, que ya son con la curvatura C bien marcada. Y acá podemos ver la diferencia. Paren. Miren este. Ahí como la tremenda curvatura súper perfecta que tiene, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de estructura que nosotros queremos hacer, antes con tips solamente se podían hacer uñas estilo americanas. Ahora, gracias a estos tips, se puede llegar a lograr alguna que otra estructura europea, dependiendo del tipo de uña que tenga la clienta. No del tipo de uña, perdón, de la orientación de las uñas de la clienta. ¿Por qué? Porque cuando nosotras usamos moldes de papel, ¿sí? Moldes de papel, o formas esculturales, como le dicen en otros países, cuando usamos esos, nosotros podemos acomodarlos de cierta manera para lograr transformar un poco la uña, la dirección de la uña, la orientación, ya sea para arriba, para abajo, para el costado, etc. ¿Sí? En cambio, con los tips, nosotros los pegamos en el borde libre, o un cachito arriba en realidad, del borde libre, y si la uña está derecha, lo más probable es que directamente nos quede derecha, ¿sí? Nos quede bien. Ahora, si tienen una uña como esta, que les crece para arriba, el tip que pongan va a ir para arriba. ¿Se entiende? Lo mismo si es para abajo. La uña del dedo de práctica tiende a ir para abajo, ¿ven? Entonces, le ponga el tip que le ponga, siempre va a terminar yendo hacia abajo. Por eso, la importancia de saber esculpir con moldes. Pero bueno, yo entiendo que no a todas les gusta, que no a todas les interesa, o que a muchas les resulta muy difícil. Yo sé que al principio es difícil, o que compran esos moldes que son una mierda, disculpen que hable así, pero son una mierda, los doraditos, cuadraditos, y con eso se les va a complicar la vida, la existencia, ¿sí? En cambio, si compran unos un poquito mejor, o sea, los que digo que son una mierda son estos, ¿sí? O sea, esta cosita de acá. Los doraditos que son cuadraditos, bueno, que son los que todos compramos cuando empezamos en las uñas y después se nos complica la existencia. Bien, entonces ahí tenemos esta diferencia, ¿sí? Entonces depende el diseño y el gusto de la cliente, etcétera, es el tip que yo voy a elegir, usar y demás.